Incrementan los cuestionamientos si las Fuerzas Armadas deben de continuar participando en esta guerra en contra del crimen organizado. ¿Por qué no escuchar las voces de expertos de otros países que también tuvieron que enfrentar organizaciones extremadamente peligrosas y cómo usaron sus Fuerzas Armadas? Ese es el tema que abordaremos el día de hoy. Yo soy Ana María Salazar y esto es Seguridad Total. Acompáñenme. Lo importante es que haya un flujo de inteligencia que cuando se detiene al criminal llegue a la justicia, que haya legislación adecuada, y, o sea, que todo este círculo tiene que funcionar de una manera integrada. Una visión real, coordinada por todas las partes de los estamentos, por todos los estamentos que luchan contra el grupo violento, porque si no, cada uno va por lo suyo. Dentro de este tema, en los últimos tiempos, el presidente Felipe Calderón ha propuesto la estrategia de usar las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, esperando ver resultados positivos a corto plazo, independientemente de que existe la alternativa de que también la Policía Civil fuera la responsable de llevar a cabo estas actividades. Pues, no sé por qué dice que debería ser solamente la Policía Civil cuando el problema es un problema de semejante magnitud. La policía no tiene esa capacidad. De manera que yo estoy totalmente de acuerdo con ese paso que dio el presidente Calderón, porque además en el caso mexicano la policía no estaba y todavía no está preparada para confrontar semejante fenómeno, un fenómeno que tiene una envergadura y una profundidad mucho más allá de lo que mucha gente se imagina. Cuando estamos hablando de grupos criminales, como puede ser el narco-gangsterismo que existe en México hoy, o en Río de Janeiro, cuando estamos hablando de esos espacios, desde luego que ahí es la policía, ¿no? Es la policía, pero puesto que el desafío es un desafío ya no de pequeño crimen tradicional que los policías solían enfrentarse a él en el pasado. La policía ya se convierte realmente, lucha con los medios que normalmente luchan los ejércitos, no es ya una labor de policía normal y corriente. Pero eso también lleva un peligro en un Estado democrático, porque esa policía que lucha de esa manera contra los grupos criminales de una manera militar, hay que tener mucho cuidado que no sea esa policía y no sean esas normas las que se apliquen después al crimen normal y corriente, al orden público y todo aquello. Hay que saber dividir. En Colombia la policía depende del Ministerio de Defensa, las fuerzas militares dependen del Ministerio de Defensa, son entidades separadas, con presupuestos separados, pero ya depende de la habilidad política de quien esté al frente del Estado y quien esté al frente de la policía y de las fuerzas militares para que esa coordinación se dé. ¿Será factible pensar a corto plazo que un país como México pueda hacer una transición de las Fuerzas Armadas y luchar para tener fuerzas civiles, es decir, policías que puedan controlar estos grupos de criminales? Hay que saber transmitir a la población de que la patria, de que el Estado, de que México en este caso, o sea, Colombia o desde luego Israel, donde han nacido y crecido con esa mentalidad, está en peligro. Está en peligro. Un Estado no tiene por qué estar en peligro solamente porque tiene una amenaza desde el exterior. La amenaza interna se convierte en un desafío estratégico. Y eso hay que saber comunicárselo a la población para mentalizarles que den el apoyo y la legitimidad necesaria para utilizar los medios. Tal vez ahora es el momento de hacer un balance de lo que ha sucedido en México. La pregunta que debemos plantearnos es si las estrategias adoptadas han dado resultados positivos y han provocado cambios notorios en cuanto al crimen organizado se refiere. Bueno, el balance lo podemos medir en tres perspectivas. La primera, si hemos ganado más calidad de paz pública en las áreas donde hay conflictos, trasiego, producción, consumo de drogas estupefacientes, ¿no? La segunda fórmula sería si estamos viendo que la capacidad de fuego de
reaccionar por parte de las bandas criminales, de suplir a sus jefes y sus jefes intermedios, se ha abatido o no. Y tercero, pues lamentablemente con los índices de ejecuciones y de enfrentamientos sería otra vía. Yo no tengo duda que al final nuestras Fuerzas Armadas y el gobierno mexicano se va a imponer en esta lucha. Sin embargo, sí me pregunto si estamos en el camino correcto en términos de la prolongación en la sobreexposición de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Pero a final de cuentas ese es el cuestionamiento y es parte de la crítica que se hace de la actual estrategia, de que a pesar de que ha tenido una fuerte presencia en esta lucha, las Fuerzas Armadas, parecería que los resultados no son los lo que se estaba buscando. Sí, lamentablemente sí, no solamente eso, la sobreexposición de las Fuerzas Armadas ha traído a que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya contabilizado solo en este año más de 450 quejas de violaciones o supuestas violaciones a derechos humanos, producto de los retenes militares o de los operativos policíaco-militares. En ese sentido, Ana María, vale la pena señalar que en su momento el secretario de la Defensa exhortó al Poder Legislativo para que dotaran del marco jurídico apropiado a las Fuerzas Armadas para que pudieran continuar con toda consistencia y certeza jurídica sus acciones en contra del narcotráfico. Lamentablemente este debate todavía no se da, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional están rezagadas. Cuando durante el sexenio del presidente Vicente Fox se crea una fiscalía para atender los delitos que tenían que ver en la lucha que hubo para acotar a los grupos subversivos a la guerrilla, una fiscalía es para buscar culpables. Quienes abogábamos en aquel momento por una comisión de la verdad, pues pensábamos que era mucho más pertinente para el clima que está viviendo el país. Sin embargo, persistió la línea de la Fiscalía y en la medida en lo que se buscaban culpables y quienes fueron sentados en el banquillo fueron responsables militares ya en situación de retiro, esto modificó la percepción respecto de la lealtad del poder civil hacia el poder militar. Entonces, con el correr de los años, en este breve lapso, las Fuerzas Armadas necesitan un ámbito jurídico que les dé esta certeza para sus acciones. Para mí este es uno de los puntos fundamentales en que ha cambiado las relaciones entre el poder civil y en el poder militar en México en los últimos años. En México, el temor es que se pierda la credibilidad de las Fuerzas Armadas, que en este momento es una de las instituciones que tiene más credibilidad en el país, porque al estar enfrentándose con la población en general, se va a prestar a más violaciones de los derechos humanos y a más cuestionamientos. La credibilidad se pierde si las fuerzas se corrompen, pero además, en el caso colombiano lo que hicimos fue porque las fuerzas militares en Colombia tenían un cuestionamiento sobre su comportamiento en cuanto a los derechos humanos de los colombianos. Lo que hicimos, no porque nos lo dijeran las ONGs o porque las organizaciones internacionales nos señalaran, sino porque la propia legitimidad de las fuerzas para poder combatir depende del respeto y la colaboración de la ciudadanía. Ya hoy en día el comportamiento de nuestras fuerzas frente a la población es muy positivo a tal punto que en Colombia, después de tanto problema, tanta confrontación, tanta lucha, las fuerzas militares y la policía son las instituciones más populares por encima de la iglesia, por encima de los medios, por encima de cualquier otra institución. O sea, sí se puede hacer lo uno y lo otro. Uno de los grandes retos que tenemos en México es la coordinación entre una policía civil y una fuerza armada en esta lucha. ¿Pero será muy difícil implementar esta unión? Sí, es un problema que tiene que ver con varios aspectos. Uno tiene que ver con el celo de la información, es decir, quién la consigue y si la comparten. Segundo, cómo se interpreta. Hay distintos procedimientos para interpretar la información. Y cuarto, la visión que tienen las Fuerzas Armadas, que es más de contexto del país, las fuerzas policiales, principalmente las estatales o las municipales, tienen que ver con problemas muy específicos. Entonces, me parece que esto hace difícil la coordinación entre Fuerzas Armadas y policías.
Amigos, se nos está acabando el tiempo, pero los quiero dejar con una última reflexión. La realidad es que debemos de considerar las Fuerzas Armadas como el último recurso que tiene el Estado para enfrentar una amenaza. Si las Fuerzas Armadas no pueden, básicamente estamos a la merced de estas organizaciones. Debemos también esperar que va a seguir incrementando los cuestionamientos de por qué están participando el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina en un esfuerzo que netamente debería de ser la responsabilidad de una policía civil. Y hasta que se entienda con claridad cuál es el futuro de esta guerra, pues seguirán estos cuestionamientos.